En Raw, la oscura travesura de Alexa Bliss allanó el camino para que AJ Styles derrotara a Randy Orton. Además, el campeón de WWE, Bobby Lashley, defendió con éxito su título contra The Miz. Reginald ayudó a las campeonas de parejas femeninas de WWE, Shayna Baszler y Nia Jax, a defender sus títulos contra Naomi y Lana, y Shane McMahon ridiculizó a Braun Strowman. ¡No! ¡Los dos colosos! ¡Uy, la reverberación! ¿Y cómo le cayó? Oh, Dios. El metal a la cabeza, le cayó en la cabeza a Sheamus. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bully y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de Raw en el mejor resumen que vas a encontrar en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE, deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! El show comenzó con The Hurt Business escoltando a un sonriente campeón de WWE que dijo que él no es como los demás. 16 años esperó por esto y nadie se lo va a quitar. Del otro lado, Miz indignado porque lo obligaron a competir sintiéndose mal, cuando en su vida ha faltado, o se ha lesionado, o ha puesto excusas. Como sea, teníamos un combate revancha y el campeón de WWE, Bobby Lashley, aprovechó para estrenar entrada. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, please por favor, welcome demos the la bienvenida al todopoderoso campeón de WWE, Bobby Lashley. Bobby Lashley. Parece esculpido en roca. ¡Qué clase de presentación! Y la única manera en que yo veo al Miz saliendo victorioso es justamente si hace lo que hizo la semana pasada y la gente lo criticó. Tramposo, truculento, dudoso, etcétera, etcétera, etcétera. Del resto, no hay una forma de enfrentar a este todopoderoso, Bueno, Carlos. Miz sabe mucho de eso, de ser truculento, de ser marrullero, tramposo. Y aquí no te extraña que de repente se las ingenie para salirse con las suyas el Miz. Enseguida tuvimos el combate revancha. El Headlock a la vista, no. esperando el momento aquí, Bobby Lashley. Ya está. Para finiquitar el asunto, y viene la llave de rendición de Bobby Lashley. Ya lo tiene, problemas y serios. Y ya no puede hacer nada. El árbitro se da cuenta de la condición del Miz. Bobby Lashley está a un nivel especial. Drew McIntyre estaba hablando sobre sus aspiraciones de recuperar el título cuando Sheamus le cayó encima brutalmente y entonces Drew se encargó de ir por Adam Pearce y pautar un combate sin descalificación contra Sheamus esa misma noche. Drew se comió un viaje místico y sigue con Bugs Bunny y la mar en coche. Le quiso pedir perdón a Braun Strowman y el monstruo entre hombres no entendía nada. Es Shane el de la disculpa, Truth. Braun Strowman entró a exigir la disculpa de Shane McMahon y Shane se lo tomó muy a la ligera. Uy, cara a cara, ¿qué va a pasar aquí? Eso no es bueno para Shane. I apologize. Me disculpo. Bueno, lo importante fue que se le colocó enfrente y le dijo ahí en su cara, me disculpo. Luego llegó la batalla campal sin descalificación entre Drew McIntyre y Sheamus. Y si la semana pasada fue una carnicería, esta semana pues no sé ni qué calificativo ponerle. Brutal. Yo creo que el campeón Lashley tiene que estar muy bien impresionado. ¡Oh, de la nada! Con Un estos dos momentito, ¿qué fue exponentes. eso? ¿Qué fue eso? ¿Fue Brock Kick? Sí, así lo vi yo. Pero Carlos, en este momento, yo no sé cuánto más puedan hacer los dos. ¿De dónde sacó energías para No sé. aplicar esa Brock Y Kick? mira, para levantar esto. Y ahora, y también la propia va a hacer No. Drew McIntyre. No. Los dos colosos. ¡Uy, la reverberación! ¿Y cómo le cayó? Oh, Dios. El metal a la cabeza, le cayó en la cabeza a Sheamus. Sheamus recibió el impacto en el cuerpo, como lo viste tú. Le cayó encima Sí. la parte superior de los peldaños en la cabeza de Sheamus. También se golpea malamente al otro lado de la barricada. Drew, el árbitro, preocupado por Sheamus. Puedes continuar, Sheamus. Puedes continuar, háblame. No hay respuesta. Sheamus. Ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. AJ Styles estaba dando una entrevista en backstage hablando del demonio cuando llegó Randy Orton y palabra va, palabra vienen, se retaron a un combate en el evento estelar de la noche. Pa' que veas lo débil que soy, mi AJ, le dijo Randy. Enseguida Xavier Woods, acompañado por Kofi Kingston, se enfrentó a Shelton Benjamin de The Hurt Business. Lo hizo, lo logró. ¡Ey! Ahí lo falló el lazo. Lo enganchan. ¡Cuidado! Con la ¡Gira! chorrera. Toca de espaldas dominando a Shelton. 1, 2. ¡Uy, qué bien! No me asustes. Gira.
¡Oh, qué rodillazo otra vez brutal para Woods! Quedó besando la lona. Algo increíble es que nadie puede objetar la calidad de ninguno de los tres miembros. ¡Campeón! ¡No, espérate! Sorprende con paquetito. Shelton 1, 2 y ya no Woods. La semana que viene, Riddle enfrentará por el título al líder de Retribution, Mustafa Ali. Para ir calentando se enfrentó mano a mano con Slapjack y obvio le ganó. Pobre Slapjack, no para de perder. Shane McMahon pidió a Adam Pearce que lleve a Braun Strowman al ring. Y el monstruo entre hombres llegó al ring para que Shane se siga burlando de él, diciendo que tenía cosas para decir y no diciéndole. Y Strowman se puso fúrico cuando lo trató indirectamente de estúpido y salió como loco tras él. Quiere darle a probar los puños a Shane McMahon. Y bueno, ahí se fue como alma que lleva el diablo. Ay, ay, ay. Se está burlando de él. Es cierto. Bueno, En no este se lo caso, el dijo. monstruo tiene razón. No se lo dijo, pero sí se lo dijo. Claro. Bro. Es como si dijera Marcelo. No, la otra cosa sería. Ay, está aquí. Oh. Está jugando con la mente. Es tan estúpido. Lana y Naomi se enfrentaron en un combate en equipos con las campeonas de parejas de WWE, Nia Jax y Shayna Baszler, acompañados por el recientemente despedido y ahora recontratado Reginald. Ay, ay, ay. Hizo trampa, dice Lana. Hizo trampa. Encárgate de él y dice Naomi con mucho gusto. Patada de lana para Naya. Queda calvo. Ahí viene patas rasantes para Reginald entre las piernas. En ello muy bien Lana. Están descuidando. ¡Cuidado! Y se las lleva por delante Naya las dos. Por estar felicitándose luego de castigar a Reginald. Van a rematar a Lana y arriba la tiene. Cuidado, peligro. Cuidado, bombazo, super bombazo, rompe espina. Encima de ella, Naya, 1, 2 y la cuenta llega a 3. No pudo regresar a tiempo Naomi. Bueno, Randy Orton dice que no tiene amigos en el vestuario del roster principal. Charlotte Flair irrumpió en una entrevista a Mandy Rose y Dana Brooke y nos quedó algo muy en claro. Las tres quieren el título de Asuka. En el ring llegó el combate mano a mano entre AJ Styles acompañado por Omos y Randy Orton. Ahí está más, cuidado. La acción junto a la mesa, levanta Naya y lo deposita violentamente sobre la mesa de transmisión. esto no es bueno. La cuenta va por 5. Y están metiendo de vuelta en el ring a AJ Styles. No te quitan los ojos al grandulón Omas. Y tremendo antebrazo brutal en la cara para Randy Orton que se descuidaba con Omos. Y vuelve a estar el antebrazo fenomenal. No puede moverse como quisiera Randy. Pero viene el antebrazo sorpresivo. Tremendo impacto a la mandíbula. Por poco termina fuera del ring a través de las cuerdas AJ. Ahora sí lo va a lograr. Lo Ahora sí va a lograr. tiene como él quería. Y lo hizo desde modificado para Styles. Para el universo vivorístico. Pero cuando el combate estaba al rojo vivo, Randy recibió una visita inesperada que le costaría muy caro. Oh, ¿qué es eso? La voz de Alexa. Randy. Lo llama. No todavía. ¿Qué? Dios mío, ¿qué es eso? No. ¡Otra vez! ¡Otra vez! El líquido negro. Esa sustancia Saliendo de sus entrañas. viscosa, espesa, negra. Manando de la boca y viene el antebrazo. Sube el antebrazo fenomenal que desde el nido encima ella enganche 1, 2 y se impone Giselle por cuenta de 3. Hasta aquí todos los resultados de Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que para estar al día con todo lo que pasa en WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español. Emanuel Fuentes en YouTube nos dice: ese Bobby Lashley es un verdadero desmadre y qué bueno que se coronó campeón. Tanto él como Roman Reigns y Santos Escobar son los rudos más buenos que hay en WWE. ¡Los rudos, los rudos, los rudos! Saludos, mi Emanuel. Gerardo Bonola en Instagram nos dice: me agrada mucho ver a Lashley como campeón. Realmente impone muchísimo. Flamita, flamita, flamita. Postdata, pobre Miz, lo masacraron.
carita triste llorando. Eso le pasa al Miss por andarse poniendo con Sansón a las patadas. Fernanda Tavera en Facebook nos dice: extraño a Drew como campeón de WWE. Sorpresas te da la vida, mi querida Fer, no lo olvides. Solo Roblox ASP en YouTube nos dice: salúdame en los resultados del viernes. Pues no fue en el de los viernes, pero sí en el de los lunes. Saludos, Roblox. Joel ADR Joel en Facebook nos dice: me gustas, Quetzali, y mucho, pero me gustó que Bobby Lashley ganara el campeonato. Eso, mi Joel. Primero lo que deja y luego lo que... ya te la you know, ¿eh?